la televisión, donde puede ocurrir lo inesperado, y a veces las cosas salen muy mal. Desde incidentes en vivo hasta emisiones perturbadoras que nunca debieron verse, estos son algunos de los momentos más oscuros que pasaron en la tele. Hill era un aspirante a actor de cine para adultos, un don nadie de muy bajo nivel que apenas lograba sobrevivir. Los demás actores no querían trabajar con él debido a su pésima higiene personal. Además, era alguien sumamente poco confiable y totalmente impopular en el medio. Stephen Clancy Hill estudió en Maryland a finales de los 90, pero no era un universitario común. Tenía un lado violento que lo distinguía. En 1998 fue arrestado por apuntar con un arma a un docente que se negó a darle un 10 en un examen no realizado. Fue sentenciado a 5 años por asalto armado, pero tras suspenderse la mayor parte de la condena, solo cumplió 18 meses de arresto domiciliario. Durante ese tiempo, ahí nació su obsesión con los videos para adultos. Aislado, Hill consumía mucho contenido adulto, acumuló grandes deudas comprando películas en línea sin intención de pagar. Ya libre del arresto domiciliario, Hill no lograba mantener un empleo estable. Sus antecedentes penales y mal crédito hacían casi imposible que lo contrataran. Desesperado, se mudó a Los Ángeles en 2006. Sus padres lo ayudaron a instalarse en un departamento en el Valle de San Fernando. Les dijo que quería ser actor. Para 2009, Hill había encontrado trabajo en Última DVD, una pequeña productora de películas fetiche. No era nada glamoroso, apenas le pagaban y cuando no estaba filmando, hacía trabajos menores, actualizar el sitio web de la empresa, barrer los pisos, lo que hiciera falta. Hill tenía un verdadero amigo en la industria, Herbert Wong. Los dos se habían conocido haciendo escenas de bajo nivel y a menudo los contrataban juntos. Para junio de 2010, el tiempo de Hill en Última DVD estaba llegando a su fin. Decidieron despedirlo. Hill no era confiable y, francamente, se había convertido en un problema. Lo estaban desalojando de la bodega donde vivía. El 1 de junio hubo una junta en la bodega. A Hill le informaron que estaba fuera, tanto de la empresa como del lugar que llamaba hogar. Hill agarró un machete de utilería, estilo samurái, solo que esta no era una simple arma sin filo. Él la había afilado, y entonces atacó. El gerente fue el primero en resultar herido. Wong y otro hombre intentaron ayudarlo, pero Hill atacaba frenéticamente a todos los que estaban a su alcance. Los tres terminaron ensangrentados y luchando desesperadamente por sobrevivir en medio del caos. Tras el ataque, Hill huyó dejando a 3 personas heridas. Lamentablemente, Herbert Wong no sobrevivió y murió en el hospital a los 30 años. En un acto de locura, Hill había asesinado cruelmente a la única persona que consideraba su amigo. Durante 4 días, Hill estuvo prófugo y la policía de Los Ángeles inició una cacería. El 5 de junio lo encontraron. Un equipo SWAT rodeó una casa en West Hills, cerca de donde ocurrió el ataque. Pero Hill huyó. Subió por una pequeña colina, espada en mano, y entonces un policía disparó un proyectil no letal. A Hill le dieron en el hombro, tropezó, y luego Hill cayó, golpeándose fuertemente contra las rocas de abajo. El equipo SWAT entró, pero era tarde. Stephen Clancy Hill había muerto. Pritchard Colón viste de dorado, Terrell Williams viste de azul. Primer asalto, estamos listos para empezar. El 17 de octubre de 2015 se suponía que sería un escalón más en la carrera de Pritchard Colón, un prometedor boxeador puertorriqueño de 23 años. Colón tenía un récord perfecto, 16 victorias, 13 de ellas por nocaut, y el sueño de ser campeón mundial. De pie frente a él en el ring, esa noche en Fairfax, Virginia, estaba Terrell Williams, un peleador invicto que buscaba hacerse de un nombre. Desde la campanada inicial, la pelea fue intensa, con ambos intercambiando golpes, pero a medida que avanzaban los asaltos, se hizo evidente que Williams no estaba peleando limpio. Usaba tácticas muy cuestionables. Una y otra vez, Williams le dio golpes en la nuca a Colón, conocidos como golpes de conejo, un movimiento estrictamente prohibido en el boxeo por el grave daño que puede causar al cerebro y la médula espinal. Colón se quejó repetidamente con el referee, Joe Cooper, por los golpes ilegales, pero casi no se hizo nada. Cooper le advirtió a Williams, pero no le descontó puntos, y el patrón continuó. Tras un intercambio de golpes, Colón fue penalizado por dar un golpe bajo, a lo que Williams respondió con un gesto de que iba a matar a Colón. ¿Quieres boxear? Me pegó en la cabeza. Tú concéntrate, regresa a la esquina. Solo pon atención. Haz lo que te toca. Un golpe de conejo que recibió en el 7º asalto dejó a Colón visiblemente desorientado. Se agarró la cabeza por el dolor pero siguió peleando.
Durante el 9º asalto, Williams le dio otro golpe de conejo, el cual mandó a Colón a la lona. Tropezando de regreso a su esquina, Colón parecía aturdido. Su esquina decidió quitarle los guantes después del asalto, lo que indicaba que ya no podía continuar. Detrás del escenario en el vestidor, Colón empezó a sentirse cada vez peor. Tras sentirse mareado, comenzó a vomitar profusamente hasta que finalmente colapsó. Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que sufría un derrame cerebral severo. A pesar de una cirugía de emergencia para liberar la presión, el daño cerebral resultó ser irreversible. La joven promesa del boxeo permaneció en un coma profundo durante 221 días. Su familia rezó por un milagro. Cuando Colón finalmente despertó, quedó con un daño cerebral muy grave. No podía caminar, hablar ni valerse por sí mismo. La vida que alguna vez conoció se había acabado. Colón sigue bajo cuidado constante, incapaz de comunicarse. Surgieron dudas sobre la omisión del referee por no sancionar los golpes de conejo que Williams le propinó. Los críticos afirmaron que la falta de intervención del árbitro contribuyó a las graves lesiones de Colón. Williams, por su parte, sostuvo que no había apuntado intencionalmente a la nuca de Colón y expresó su profundo pesar por lo sucedido. Esto es todo. Aquí es donde todo llega a su fin. El final del camino. ¿Qué vida fue esa? Vaya vida. Seung-Hui Cho nació el 18 de enero de 1984 en Corea del Sur. Pasó sus primeros años en Seúl, viviendo en un estrecho departamento de sótano con su familia antes de emigrar a los Estados Unidos. En su niñez, Cho mostró un comportamiento raro que preocupaba a sus parientes. Casi no hablaba, evitaba el contacto visual y no mostraba cariño a sus familiares. Su abuelo recordaba que Cho nunca le llamó abuelo y se negaba a abrazarlo. La escuela era una fuente de angustia constante. Cho a menudo lloraba y hacía berrinches, aterrorizado con la idea de volver a clases. Para cuando Cho estaba en 8º grado, le habían diagnosticado mutismo selectivo, un trastorno severo de ansiedad social que dificultaba hablar en ciertas situaciones o con ciertas personas. Sus años de preparatoria estuvieron marcados por el bullying, con compañeros burlándose de su timidez, su forma de hablar y a veces su origen coreano. Pero en 1999, cuando ocurrió la masacre de la preparatoria Columbine, se obsesionó con los dos tiradores, Eric y Dylan, e incluso escribió en una tarea escolar que quería repetirlo. La alarmante declaración provocó la intervención tanto de los directivos escolares como de su familia, lo que resultó en tratamiento psiquiátrico. En la prepa, Cho fue puesto en educación especial bajo la clasificación de trastorno emocional. Lo exentaron de hablar en público, recibió terapia de lenguaje y continuó su tratamiento de salud mental. Sin embargo, a medida que crecía, su comportamiento se volvió más errático. En Virginia Tech, donde estudiaba inglés, muchos profesores y compañeros estaban perturbados por sus acciones. Especialmente, una profesora hizo que lo sacaran de su clase, argumentando su actitud intimidante y sus escritos violentos. Alumnas reportaron que Cho les había tomado fotos inapropiadas en clase y sus compañeros de cuarto describieron incidentes inquietantes, incluyendo su obsesión con una novia imaginaria llamada Jelly y su costumbre de apuñalar la alfombra con un cuchillo durante reuniones sociales. A pesar de todas estas señales de alerta, Cho pudo adquirir armas de fuego legalmente. Su historial de salud mental debió haberlo descalificado, pero debido a un vacío legal en Virginia, su tratamiento ambulatorio ordenado por la corte no lo registró en el sistema de revisión de antecedentes. A finales de 2005, fue internado en un hospital psiquiátrico, donde un médico lo declaró con enfermedad mental y necesidad de hospitalización. Un juez coincidió en que Cho era un peligro para sí mismo, pero al no ser internado involuntariamente como paciente hospitalizado, su historial no impidió la compra de armas según la ley de Virginia. Su comportamiento perturbador continuó en la universidad. Su madre, desesperada por ayudarlo, buscó guía en las iglesias, y algunos miembros creían que él tenía poderes demoníacos que debían ser exorcizados. Mientras tanto, Cho seguía retraído, faltando a clases y aislándose en su dormitorio. Luego, la mañana del 16 de abril de 2007, Cho puso su plan en marcha. Alrededor de las 7:15 de la mañana, entró al West Ambler Johnston Hall, unos dormitorios de Virginia Tech, y le disparó a 2 estudiantes, Emily Hilscher y Ryan Clark. Cho entonces regresó a su cuarto, se cambió de ropa y envió un paquete a NBC News que contenía fotos, videos y un manifiesto donde intentaba justificar sus acciones. Para las 9:45 de la mañana, Cho entró a Norris Hall, un edificio de salones de clases, armado con 2 pistolas semiautomáticas y cientos de balas. Durante 9 largos minutos, recorrió los salones ejecutando a estudiantes y miembros del personal.
utilizó munición de punta hueca diseñada para expandirse al impacto y causar daños internos letales. Diversos testigos relataron que Cho no mostró ninguna emoción mientras llevaba a cabo la masacre. Para cuando la policía finalmente logró llegar al segundo piso, él ya se había quitado la vida con su propia arma. En total, murieron 32 personas y otras 17 resultaron heridas de gravedad. Este evento permanece como uno de los peores tiroteos masivos en la historia de los Estados Unidos. Las secuelas del tiroteo dejaron al país lidiando con muchas preguntas. El paquete que Cho envió a NBC News ofreció una mirada perturbadora de su mente. Su supuesto manifiesto multimedia contenía un documento de Word, 43 fotografías y 27 clips de video donde se quejaba de los niños ricos. Se refirió a los atacantes de Columbine como héroes y buscaba venganza contra los que él creía que le habían hecho daño. Han vandalizado mi corazón, destrozado mi alma y quemado mi conciencia. Creyeron que era la vida de un niño patético lo que estaban extinguiendo. Lo hice por ellos, lo hice para hacer que pararan lo que me hicieron a mí. Hago esto por las futuras generaciones de indefensos. Como Moisés, divido el mar para guiar a los más débiles y a los niños inocentes hacia un camino mejor. Algunos de los videos fueron transmitidos por la televisión nacional, aunque solo una fracción fue mostrada debido a su contenido perturbador. Expertos en salud mental, incluido el psiquiatra forense Michael Wellner, analizaron el material y concluyeron que ofrecía poca comprensión sobre el verdadero estado psicológico de Cho. Más bien, parecía un intento cuidadosamente diseñado para convertirse en un antihéroe villano, inspirado en personajes violentos de películas. Las investigaciones sobre el pasado de Cho revelaron múltiples fallas en el sistema de salud mental y legal. A pesar de su historial psiquiátrico y sus pasados escritos violentos, había logrado evitar una intervención real. La universidad, la policía e incluso los tribunales habían reconocido las señales de alerta, pero nadie había logrado detenerlo. Tras la masacre, la familia de Cho se escondió. Su hermana publicó un comunicado expresando remordimiento, afirmando que el hermano que ella conocía se sentía como un extraño. Las ventanas de su casa fueron cubiertas con papel y se aislaron, cortando casi por completo todo contacto con el mundo exterior, incluso con sus propios familiares que residían en Corea del Sur. En 1993, Mónica Seles estaba en la cima de su carrera. Con solo 19 años, ya había conseguido 8 títulos de Grand Slam, quitándole la corona a Steffi Graf. Como la figura principal del tenis femenil, Seles estaba reescribiendo los libros de historia. Su dominio no estuvo exento de controversias. Los fans de Steffi Graf, particularmente en su país natal de Alemania, se habían amargado al ver a su amada campeona siendo eclipsada por Seles. Entre esos fans había un hombre llamado Günther Parche, un seguidor de Graf muy obsesionado cuya admiración cruzó la línea hacia la obsesión. El 30 de abril de 1993, Seles estaba compitiendo en los cuartos de final de la Copa Citizen en Hamburgo, Alemania. Era un día de rutina en el torneo y Seles, como siempre, tenía el control. Iba ganándole a su oponente, Magdalena Maleva, cómodamente. Cuando las jugadoras tomaron un descanso durante el cambio de cancha, Seles, muy concentrada, se sentó en su banca a tomar agua. Fue entonces cuando pasó. Bitte sofort einen Arzt auf den Platz. Günther Parche, un hombre de 38 años, saltó de entre la multitud. Parche se acercó a Seles por detrás y la apuñaló por la espalda con un cuchillo de 9 pulgadas justo debajo del omóplato izquierdo. El ataque terminó en un instante. Seles gritó de dolor y colapsó en la cancha. Aficionados, oficiales y jugadoras se quedaron congelados sin poder creerlo, mientras Parche era sometido por seguridad. La sangre empapó la camisa de Seles mientras el personal médico corría a ayudarla. Se la llevaron a un hospital. Milagrosamente, la herida no ponía en riesgo su vida, esquivando su columna y órganos vitales por escasos milímetros. Seles se recuperó en cuestión de semanas. En los días siguientes al ataque, Parche reveló sus motivos. No fue impulsado por el odio hacia Seles, sino por un amor obsesivo hacia Steffi Graf. En su retorcida mente, el éxito de Seles le había robado a Graf su legítimo lugar en la cima del tenis femenil. Al eliminar a Seles de la ecuación, Parche creía que estaba ayudando a Graf a recuperar su trono.
Los tribunales encontraron a Parche culpable de causar daños corporales graves, pero recibió una sentencia suspendida y evitó la cárcel, y el juez citó problemas de salud mental y la afirmación de Parche de que no tenía intención de matar a Seles. Mónica Seles empezó a sufrir de trastorno de estrés postraumático y desarrolló miedo a los lugares concurridos. Su dominio en el deporte terminó de manera abrupta cuando decidió retirarse por un periodo de más de 2 años. Cuando Seles finalmente regresó a la cancha en 1995, fue recibida como una heroína, pero el mundo del tenis había cambiado. Steffi Graf había reclamado su lugar como la número 1 del mundo, y Seles, aunque seguía siendo una gran tenista, ya no era la fuerza imparable que alguna vez fue. Ella, sin embargo, terminaría ganando un título más de Grand Slam. En la década de los 60, en Japón, las tensiones políticas estaban en su punto más alto. Por un lado, estaban quienes aceptaban la influencia occidental y el capitalismo. Por otro, políticos de izquierda como Inejiro Asanuma buscaban lazos más fuertes con naciones comunistas como China y la Unión Soviética. Asanuma, líder del Partido Socialista de Japón, era una figura audaz y controvertida. Para los nacionalistas conservadores de derecha en Japón, él era visto como un traidor, y en octubre de 1960, uno de ellos decidió tomar el asunto en sus propias manos. El evento tuvo lugar en Tokio. Era un debate político previo a las elecciones nacionales de la Cámara de Representantes. Cientos de espectadores abarrotaron el lugar. La emisora pública de Japón, NHK, estaba allí, grabando todo. Asanuma subió al escenario, colocándose detrás del podio. Era un orador experimentado, apasionado y sin miedo a expresar sus puntos de vista controvertidos. Pero entre la multitud, un chico de 17 años esperaba su momento. Otoya Yamaguchi era un ultranacionalista convencido, miembro del partido de extrema derecha Partido Patriótico del Gran Japón, un grupo que veía a Asanuma como una amenaza para el alma misma de Japón. Y Yamaguchi tenía un plan. Mientras Asanuma hablaba, Yamaguchi de repente se separó de la multitud y corrió hacia el escenario. En su mano llevaba una wakizashi, una espada corta tradicional samurái. Antes de que el personal de seguridad reaccionara, se abalanzó hacia adelante, clavando la hoja profundamente en las costillas de Asanuma. El político apenas tuvo tiempo de reaccionar. La fuerza del ataque lo derribó violentamente hacia atrás. Yamaguchi sacó la hoja con rapidez y arremetió de nuevo. El segundo golpe nunca llegó. Un grupo de hombres subió corriendo al escenario, derribando a Yamaguchi al suelo. Él forcejeó, pero lo superaban en número. Le quitaron el arma de las manos y lo inmovilizaron hasta que llegó la policía. Pero ya era demasiado tarde para Asanuma. La primera estocada fue suficiente. Le había perforado la aorta. En cuestión de minutos, él ya estaba muerto. Las imágenes del ataque de la NHK fueron transmitidas por todo Japón. Millones observaron en silencio atónito cómo el momento se desarrollaba ante sus ojos. Mientras tanto, Yamaguchi fue puesto bajo custodia. La policía lo interrogó, pero él no mostró remordimiento. El joven estaba convencido de que al actuar así había logrado salvar a Japón de un peligroso traidor. Apenas 3 semanas después de su captura, Yamaguchi se suicidó en su celda de prisión, dejando escrito un último mensaje que decía: «Daría 7 vidas por el bien de mi país. Larga vida a su majestad imperial, el emperador». Bill Stewart era un reportero experimentado. Había visto de cerca zonas de guerra, levantamientos y revoluciones. Forjó su carrera cubriendo eventos peligrosos en el mundo. Para 1979, Nicaragua era un caos total. El país se desmoronaba en una anarquía violenta. Stewart llevaba 10 días en Nicaragua cuando él y su equipo de ABC News salieron en una camioneta de prensa claramente identificada para documentar los combates en Managua. La camioneta viajaba por los barrios marginales del este de la ciudad cuando se topó con un retén de la Guardia Nacional. Para este momento, las tensiones entre el gobierno nicaragüense y los periodistas extranjeros habían llegado a un punto de ebullición. El día anterior, un periódico oficialista había publicado un editorial llamando a los reporteros extranjeros parte de, cito, una vasta red de propaganda comunista. El mensaje era claro: a los periodistas ya no se les veía como observadores neutrales, ahora eran enemigos. Al detenerse la camioneta, Stewart y su intérprete, Juan Espinosa de 26 años, bajaron y se acercaron al retén con sus credenciales de prensa en la mano. El camarógrafo Jack Clark se quedó dentro de la camioneta, grabando a escondidas. Soldados fuertemente armados obligaron a Stewart y a Espinosa a separarse de manera abrupta. Ejecutaron a Espinosa de forma brutal y despiadada fuera de cámara en cuanto él intentó hablar. A Stewart, quien tenía sus credenciales en mano, lo obligaron violentamente a ponerse de rodillas, sin darle oportunidad de explicarse. Luego le ordenaron que se acostara boca abajo en el pavimento. Un soldado se acercó, lo pateó en las costillas y luego retrocedió. Sin dudarlo, el soldado le disparó una bala en la nuca a Stewart. Murió al instante. Después, los soldados fijaron su atención en el equipo de ABC, quienes acababan de presenciar la ejecución de su colega.
A los periodistas sobrevivientes les ordenaron informar que Stewart había sido asesinado por un francotirador del partido opositor. Stewart tenía 37 años. Dejó atrás a su esposa y a sus padres. Su cuerpo fue recuperado por su equipo y llevado primero a Panamá en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, antes de ser trasladado de regreso a los Estados Unidos para ser enterrado en Kentucky. El video de su ejecución fue sacado a escondidas de Nicaragua y enviado a Nueva York. Esa noche, ABC transmitió las imágenes en su noticiero vespertino. NBC y CBS hicieron lo mismo. Las impactantes imágenes de video que mostraban la ejecución a sangre fría de Stewart se difundieron rápidamente por todo el mundo. Millones de personas quedaron profundamente horrorizadas y la reacción internacional no se hizo esperar, siendo inmediata. El régimen de Somoza, que ya pendía de un hilo, acababa de ganarse a la prensa global como enemiga. Las cadenas estadounidenses retiraron a sus corresponsales de Nicaragua en protesta. Ante la creciente indignación, el gobierno nicaragüense se apresuró a encubrir sus rastros. La Guardia Nacional anunció rápidamente que habían arrestado a un soldado, el cabo Lorenzo Brenes, a quien señalaron como responsable de la muerte de Stewart. Prometieron que se le haría rendir cuentas, pero cuando Brenes testificó ante un tribunal militar, contó una historia distinta. Afirmó que el soldado que mató a Stewart fue un soldado que supuestamente había muerto en combate más tarde ese mismo día. El soldado había justificado el asesinato diciendo: «Le disparé porque intentó huir». Lo que sucedió con los soldados que fueron responsables de las muertes de Stewart y de Espinosa permanece desconocido. Nacido el 29 de abril de 1951 en Carolina del Norte, Dale Earnhardt creció entre motores. Su padre, Ralph, era un gran piloto de pistas cortas y campeón por mérito propio. Aunque Ralph no quería que su hijo corriera, eso no detuvo a Dale. Siendo apenas un adolescente, decidió dejar la escuela para dedicarse a correr. Cuando su padre falleció de un infarto en 1973, Dale tomó la decisión de triunfar en la vida. Se casó 3 veces y su hijo, Dale Jr., también se convirtió en una estrella del deporte. Earnhardt logró ganar 7 campeonatos de la NASCAR Cup Series, pero nada podría haber preparado a NASCAR para lo que ocurriría en los momentos finales de las 500 millas de Daytona de 2001. La tensión era alta, lo que estaba en juego aún más. Faltando solo una vuelta, Earnhardt estaba haciendo lo que mejor sabía: bloquear y pelear por cada centímetro de la pista. No estaba peleando por sí mismo, estaba protegiendo a su equipo. Más adelante, su compañero Michael Waltrip lideraba la carrera con su hijo, Dale Jr., pisándole los talones. Si las cosas salían bien, el equipo de Earnhardt se llevaría el 1-2, pero entonces todo salió terriblemente mal. Al tomar la última curva, Earnhardt hizo un ligero contacto con el auto de Sterling Marlin por la parte interna. No fue nada dramático, solo un pequeño golpe. Su auto se desvió hacia arriba en la pista directamente en el camino de Ken Schrader. Los dos autos chocaron y luego, en un instante, el auto de Earnhardt se estrelló de frente contra el muro de concreto a casi 160 millas por hora. El auto se deslizó por la pista hasta el pasto interior. El locutor, Darrell Waltrip, celebraba con gran euforia el inminente triunfo de su hermano Michael en la pista de Daytona, pero toda esa inmensa alegría pronto se transformó en un sentimiento de puro terror absoluto al ver lo ocurrido. Dale con todo, Mikey. Esa carrera ya es toda tuya. Lo tienes, Mickey. Sí, lo tienes. Ya es completamente tuyo. Michael Waltrip se lleva la victoria. Ay, hombre. Esto es grandioso. Solo espero que Dale esté bien. Supongo que está bien, ¿no? Las cámaras de televisión mostraron el auto de Earnhardt desprendiendo humo y completamente inmóvil tras el impacto. El piloto Ken Schrader bajó de su coche y corrió a auxiliarlo, pero al asomarse al interior, retrocedió horrorizado pidiendo ayuda médica urgente. Algo andaba terriblemente mal. Pasaban los minutos y Earnhardt seguía sin moverse. El equipo médico de NASCAR llegó y lo sacó del auto con cuidado. Fue llevado de urgencia al centro médico Halifax. A las 5 de la tarde llegó el anuncio. El presidente de NASCAR, Mike Helton, se presentó ante las cámaras y pronunció las palabras: Este es sin duda uno de los anuncios más difíciles que he tenido que hacer. Pero tras el choque en la curva 4, al final de la Daytona 500, hemos perdido a Dale Earnhardt. La leyenda que había dominado NASCAR se había ido. Una autopsia confirmó después la causa de muerte:
una fractura en la base del cráneo, una de las lesiones más letales en el automovilismo. Earnhardt había muerto al instante del impacto. Las investigaciones comenzaron casi de inmediato. Algunos especulaban que su cinturón de seguridad había fallado. Algunos culparon la falta de soporte adecuado para el cuello, un tema debatido durante años en las carreras. Dale Earnhardt decidió no usar el dispositivo Hans, diseñado para prevenir fracturas fatales en accidentes. Le parecía demasiado restrictivo y esa decisión pudo costarle la vida. Tras el trágico accidente, el uso del dispositivo Hans se hizo obligatorio en las competiciones. El deporte cambió para siempre. Dale Earnhardt fue enterrado en su finca en Carolina del Norte. Krista McAuliffe nació en Boston en 1948. Fue una querida maestra de historia y estudios sociales en la preparatoria Concord tras obtener su maestría. En 1984, el presidente Reagan lanzó el proyecto Maestro en el Espacio para motivar a los alumnos y mostrar la confiabilidad de la NASA. Krista, junto a miles de maestros de todo el país, vio la oportunidad de ir al espacio e inspirar a los estudiantes. De 11,000 postulantes, llegó a los 114 finalistas y luego a los 10 mejores, y finalmente fue elegida oficialmente como la primera astronauta civil de la NASA. La NASA vio en Krista algo que la hacía diferente. No era científica ni ingeniera, pero tenía algo igual de valioso, una forma de conectar con la gente. Era encantadora, inteligente y tenía un entusiasmo contagioso que cautivaba al público. Se convirtió en un fenómeno mediático, apareciendo en programas de entrevistas y noticieros donde les decía a los espectadores que estaba emocionada de ser parte de la historia. Si te ofrecen un asiento en un cohete espacial, dijo en el Tonight Show, no preguntes qué asiento es, solo súbete. ¿Ya te cayó el 20 de todo? No, la verdad es que no lo creo. Es que todavía no puedo creer que de verdad voy a subirme a ese transbordador. La verdad es que simplemente no parece posible. Y tal vez solo un poquito de miedo también. Todavía no lo siento. Quizás cuando esté ya abrochada y los cohetes arranquen debajo de mí, entonces sí. Pero el vuelo espacial hoy en día parece muy seguro. Tuvimos un buen ejemplo de eso cuando la NASA detuvo el último vuelo por medio de la computadora porque uno de los sistemas de respaldo no funcionaba. Durante los 6 meses siguientes, entrenó con la tripulación del Challenger, aprendiendo a operar el transbordador y preparándose para los experimentos que llevaría a cabo en el espacio. Incluso planeó 2 clases en vivo para ser transmitidas a salones de clases en todo el país. Millones de niños de escuela estarían viéndola convertirse en la primera maestra en el espacio. La emoción ocultaba una realidad más oscura, una que la NASA ignoró o minimizó. El transbordador Challenger tenía fallas en sus juntas tóricas, vulnerables al frío extremo. Los ingenieros de los cohetes aceleradores sólidos sabían que el clima gélido podía causar fallas catastróficas. Advirtieron a la NASA que lanzar en las bajas temperaturas de Florida en enero era un riesgo significativo, pero la agencia enfrentaba presión para cumplir con el cronograma. Los retrasos ya habían postergado la misión en múltiples ocasiones y con tanta atención del público no querían posponerla. Una vez más, en contra de las advertencias de sus propios ingenieros, dieron el visto bueno. No es muy común que a una maestra le falten las palabras. Sé que mis alumnos no lo pensarían así. He hecho 9 amigos maravillosos en las últimas 2 semanas. Cuando el transbordador despegue, seremos un solo cuerpo. Pero vas a haber un total de 10 almas que llevaré conmigo. Llegó el 28 de enero de 1986. Aquel día hacía un frío récord que estaba muy por debajo del punto de congelación. El transbordador amaneció con hielo, pero a pesar de las preocupaciones, el lanzamiento seguía en pie. A las 11:38 de la mañana, Krista y los otros 6 miembros de la tripulación a bordo del Challenger despegaron. 73 segundos después, el transbordador se desintegró en el aire. Millones de personas lo estaban viendo en vivo. Los niños, maestros y padres observaban sin comprender qué había sucedido realmente. Tenemos un reporte del oficial de dinámica de vuelo de que el vehículo ha explotado. El director de vuelo confirma que estamos revisando. Consultando con los equipos de recuperación para ver qué se puede hacer en este momento. La junta tórica del propulsor derecho falló, filtrando llamas que encendieron el enorme tanque de combustible externo. La explosión destrozó el transbordador a 48,000 pies de altura, lanzando restos al Atlántico por 2 minutos. La cabina de la tripulación cayó intacta hacia el mar. La evidencia sugiere que algunos astronautas seguían conscientes durante la caída, intentando recuperar el control de la situación.
Nadie sobrevivió al chocar contra el mar a 207 millas por hora. El país quedó en shock. Las escuelas apagaron sus televisores y los noticieros no sabían qué decir. La investigación posterior reveló que esta terrible tragedia era totalmente evitable. La NASA decidió desestimar las advertencias de los ingenieros sobre las juntas tóricas y procedió de todos modos con el lanzamiento. Y debido a eso, 7 personas perdieron la vida. Barbara Morgan, el reemplazo de Krista, más tarde se convirtió en astronauta profesional y en 2007 por fin completó la misión que Krista nunca pudo realizar. Ese es el final de este video. Si quieres contenido similar, considera suscribirte y checa este video que YouTube cree que disfrutarás. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.